En Global News México, la entrevista. ¿Qué va a pasar con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia en relación a que pues ahora ya se habla de que te pueden revisar tu vehículo sin orden judicial? Este caso ha sido muy controvertido, muy polémico, se ha abordado desde diferentes ámbitos, desde abogados muy expertos y la misma ciudadanía que opina que pues nadie tiene derecho a bajarte de tu vehículo y obligarte a una revisión sin que pues tengas que ver con algún delito. Por eso hemos invitado esta mañana, y le agradezco que esté aquí con nosotros, al abogado Agustín Carpio Pérez, que nos habla justamente sobre pues estas acciones. ¿Son válidas, son legales, son ilegales? ¿En qué momento o qué derechos tiene el ciudadano como tal para no ser revisado con su vehículo? Abogado, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Benita, y buenos días a todo el auditorio de Global News México. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Platíquenos, esta resolución afecta desde luego al ciudadano en cuanto a sus derechos, digamos, que tiene de circular libremente. Sí, definitivamente es una transgresión un poco más fuerte, además de la que ya se estaba haciendo para los ciudadanos en lo que es el derecho humano al libre tránsito y sobre todo también al principio universal de derecho humano de la presunción de inocencia. Sin embargo, analizando la postura del ministro ponente, principalmente en este caso de las revisiones corporales, de las revisiones a vehículos cuando estás transitando o cuando pareciera, dijera el ministro ponente de este asunto, cuando pareciera que hay una sospecha, que existe una sospecha de que la persona que se le va a revisar corporalmente o se le va a revisar el vehículo, pues tiene que ver con alguna investigación ministerial, algún delito, alguna carpeta de investigación. Esto hay que resaltar lo que es precisamente una acción de inconstitucionalidad que promovió la Suprema Corte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el caso de que se estaba violando el principio de presunción de inocencia. Dice, bueno, nosotros como ciudadanos no tendríamos por qué detenernos ante un retén policial o cuando nos marque el alto un policía, ya de cualquier índole, llámese federal, estatal o incluso la policía ministerial. No tendríamos por qué pararnos como ciudadanos porque no estás involucrado en ningún delito. Pero ahora, bueno, ya la Suprema Corte de Justicia valida esta situación, los artículos 251 fracción tercera, el 268, el 269, en relación con el 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tienen que ver con estos actos de molestia, que tienen que ver con estos los delitos en flagrancia, la revisión corporal precisamente, la investigación de los hechos. En las aclaraciones que ha hecho la Suprema Corte, y creo que son muy válidas, manifiesta que efectivamente se valida o se da constitucionalidad a estos actos siempre y cuando la persona, o más bien los policías que van a hacer que marquen el alto de la persona a quien van a revisar, pues le den estos motivos de sospecha. Esto quiere decir, y este tema precisamente es un arma de doble filo, porque podríamos entender que entonces la policía, bajo un argumento de que eres sospechoso, te pueden detener, te pueden parar y te pueden revisar. Lamentablemente en estas revisiones no hay un protocolo. Era una de las situaciones que estábamos comentando en algún grupo de abogados, en donde decimos, aparentemente está bien porque bajo esos actos la seguridad pública de los demás ciudadanos podría mejorar bajo una exhaustiva revisión de alguna persona que efectivamente esté involucrada en algún delito. Es decir, en una ciudad cercana se cometió algún ilícito y sabemos, o desde allá mandaron el dato a un retén policial más cercano, sabes que se escaparon en un vehículo de tal color, con tales placas, o las personas van vestidas de cierto modo. Esos datos son los que, con esos argumentos, el policía que te va a parar en un retén, en una carretera, cuando estás circulando, pues esos son los argumentos con los que te va a parar. No podría esto manejarse como en su momento se interpretó, que fuera bajo la libre discreción del policía. Exactamente, o sea, ¿qué te hace sospechoso
si vas manejando, para que pues la autoridad te pueda bajar y te pueda revisar. Sí, exactamente. Se hablan de casos muy concretos en donde el policía, si bien es cierto que ya la Suprema Corte ahora dice es constitucional que este acto de molestia se realice en tu persona, también es cierto que el policía como primer respondiente en el sistema penal acusatorio le corresponde argumentar bien y en este caso justificar su actuar, porque de lo contrario, si el policía no está no está justificando su actuar, entonces sí entramos nuevamente a una vulneración de derechos humanos, porque lo que ha ocurrido o lo que hemos visto en la actualidad, que el policía te para al azar independientemente de que vengas manejando bien, que traigas tu licencia, que piden incluso requisitos que no son competencia de los policías. Sin embargo, para una revisión, cuando te marcan el alto, te paran, piden documentos que solamente la autoridad de tránsito te pudiera pedir, y sobre todo que a veces si pones un poco de resistencia o si te niegas a una revisión argumentando tus derechos humanos, se ponen agresivos, y si vienes con familia, con hijos, con niños, eso convierte la situación un poco más complicada. Hemos hablado y hemos comentado que sí, creo yo que tiene un tinte de una buena intención estas autorizaciones que ahora la Suprema Corte de Justicia los da de legales, de constitucionales. Pero también es cierto que debemos tener una policía más confiable, una policía más capacitada, que tú como ciudadano realmente confíes en la policía, la policía sea autónoma y realmente una policía investigadora, y no como ahorita se ha dado algunos casos que son grupos policiales que obedecen ciertos intereses de algunas cuestiones. Digo, la gente obviamente está temerosa y si te detienen y te obligan a bajarte o te combinan a que desciendas de tu vehículo, ahí cómo se pueden defender o se pueden amparar, o definitivamente tienen que hacerlo ante ya la presencia de estos elementos, abogado. Estando en una circunstancia de esta situación, lo recomendable es, como bien lo comentaste al principio, lo recomendable es que uno pueda cooperar con la revisión de una manera cordial. Hay alguno que otro elemento de policía que sí tiene un poco de sensibilidad en el trato con las personas, y a veces hasta es muy cordial el hecho que te puedan revisar y te puedan decir en un momento, continúa con tu camino y que te vaya bien, ¿no? Pero hay algunos policías a los que sí es muy necesario capacitarlos, es necesario sensibilizarlos acerca de la cuestión de los derechos humanos, que si bien es cierto ellos tienen una función que es la protección de los demás ciudadanos, porque esto va ligado con la Ley Nacional de Seguridad Pública, también es cierto que se debe tener en este caso esa sensibilidad de que si el policía ve que vienes acompañado de mujeres o de niños, pues hacer una revisión lo más cordial posible, y siempre preguntar o identificar a la persona que te está parando. Los policías como servidores públicos tienen la obligación de identificarse, ellos para eso están, y el ciudadano a quien le van a marcar el alto pues tiene el derecho de saber por qué lo estás parando, cuál es el motivo, coinciden sus características con algún dato que te hayan pasado tú como policía, que nos acaban de hablar o nos pasaron el dato que traes playera roja o venía alguien con una camisa verde o con un pantalón azul y tú coincides con esas características, entonces te vamos a revisar solamente. Pero eso. ¿qué tal, abogado, si con esas características detienen a una persona que no es? O sea, ¿ahí qué procede? Por ejemplo, ¿cómo digo, ya es como una decisión unilateral donde tú ya no puedes incluso ni replicar, porque te están obligando a descender de tu vehículo, a que les enseñes o muestres qué traes en la cajuela y todo? Dice, ok, cooperar, pero también aquí entra un poco la desconfianza del ciudadano, abogado. Sí, definitivamente el punto medular, como bien lo comentas, es el ciudadano que no confía en la policía. La policía es lamentablemente una de las instituciones menos confiables en nuestro país, ya no se diga en nuestro estado, en nuestro país también. Sin embargo, la Suprema Corte deja esta inspección o esta legalización de la detención al juez de control. Entonces aquí hablamos que pues, si por un lado la policía te detiene, y la policía en este momento que te detiene tiene la obligación de llevarte a la autoridad competente
más cercana, en este caso te pone a disposición de la Fiscalía o de un Ministerio Público, y a su vez ellos solicitan la audiencia de control de legalidad ante un juez de control, y ya el juez tiene que revisar que además de la detención, el fiscal o Ministerio Público tenga a la mano los elementos necesarios para formular una acusación o una imputación en donde realmente haya algunas evidencias de que sí estás involucrado o que has participado probablemente en la comisión de algún hecho que sea constitutivo de delito. Solamente esto legalizaría la detención. De lo contrario, quedaría en una detención provisional, por decirlo así, no pasaría de más de las 48 horas, y en la legalización de control de detención, el juez de control tendría que dictar la libertad inmediata de esta persona que hubiese estado detenido. Pero sí, pues como bien lo comentaste, Benita, es época de vacaciones, es época de que muchas personas transitan a nivel país. Sí. Y las carreteras, pues además de que están un poco pues mal hechas o que están de pésimas condiciones, todavía nos encontramos con esas cuestiones de los retenes, a lo cual sí a los ciudadanos se les pide que, bueno, bajo el amparo de los derechos humanos que nos ofrece la Constitución Política Federal, también es cierto que, bueno, se tiene que cooperar a veces para la seguridad pública. Pues, abogado, la verdad es que qué bueno que usted pues nos comparte todos estos datos, desde luego esta información que son muy, muy válidos para la ciudadanía, para que tenga forma también de saber cómo actuar, cómo defenderse, cómo transitar en carretera, a qué obedecer, ¿no? Y cuáles son sus derechos también ciudadanos para que no se los lleguen a violentar. Yo le agradezco mucho, abogado Agustín Carpio Pérez, que esta mañana pues haya estado con nosotros y que nos comparte toda esta información, y decirle a la gente que se cuide mucho también en esta época de Semana Santa, que maneje, como dice, bien, porque pues las carreteras, algunas zonas están muy en muy pésimas condiciones, hay que decirlo. Sí, así es, pues esa es la recomendación, que manejen bien, que manejen con precaución, que respeten los límites de velocidad. Las carreteras de nuestro país lamentablemente no son para darnos el lujo de andar a alta velocidad. Hay que respetar los límites de velocidad, no andar alcoholizados. Sobre todo, la intención es disfrutar estas vacaciones. Veracruz es un estado que tiene mucha riqueza turística en toda su extensión, desde la zona norte hasta la zona sur, y solamente es cuestión de venir y poder pues disfrutar de todo lo que nuestro estado nos ofrece. Abogado, muchas gracias. Muy Gracias. buenos días.